no en el barrio ni en el distrito, sino en el conjunto de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí, y aquí tenemos un espacio que son pocos los barceloneses que no conocen. Hoy le explicaba a mi hijastro, voy a la casa de estudios, y digo, hombre, hay un campo de fútbol en el que he estado jugando durante muchísimos años. Y bueno, pues ahora puedes ir y comer también muy bien, y puedes hacer un conjunto de actividades muy positivas. Bueno, Asturias y Barcelona, y Asturias y Cataluña tienen una relación histórica muy alta, muy estrecha. El otro día me recordaba Blas Navalón, preparando esta reunión, pues la relación que hemos tenido a lo largo de la historia, para las cosas buenas y para las cosas malas. Ahora hace, pues en el 37, pues 84 años, que muchos asturianos salieron de Asturias durante la Guerra Civil para venir precisamente a refugiarse en Cataluña, donde la guerra todavía continuaba. Eran refugiados de Asturias debido a las circunstancias de la guerra. Asturias vivió unas vicisitudes temporalmente parecidas, aunque por circunstancias muy diferentes a las de Cataluña en el año 34, cuando la huelga de los mineros y todo esto después comenzó. Pero bueno, después todos hemos ayudado a cerrar heridas y a reconstruir el país, y muchos han sido los brazos asturianos que han ayudado a levantar también Cataluña. Por esto también nuestro agradecimiento al conjunto de la comunidad asturiana, a todo lo que habéis aportado. Tenéis un país fantástico, el Principado es una auténtica maravilla. Los que hemos viajado, hemos pasado por Asturias, quedamos, como no puede ser de otra manera, enamorados. Son paisajes muy diferentes a los que tenemos nosotros, pero no por ello menos bellos, menos preciosos. Estos días que veíamos la Vuelta a España y veíamos las etapas que recorrían la zona de Asturias, te dabas maravillado de esos paisajes. Y después, en la memoria individual de cada uno, pues yo pensaba, yo cuando era pequeño, televisión, o la televisión era un solo canal, veía mucho y quedé enamorado de un personaje que ahora ya está, digamos que es caduco, que es Armando Parra. Nos dará la palabra. ¿Vale? Bueno, ahora voy a explicar un poquito lo que es una breve reseña que siempre hacemos sobre nuestras actividades y sobre nuestras dificultades o sobre nuestras vicisitudes. Y después acabará David con su pregón, que es realmente el tema principal de la jornada de hoy. Pues bueno, pues Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè per nosaltres és important que el nostre seguidor estigui amb nosaltres. David, también, cuando os invitamos, que hecho ya fue hace 2 años, tuvimos siempre la amabilidad por vuestra parte de contar con vosotros, porque no siempre es fácil desplazarse a Barcelona. Las distancias son largas y las obligaciones de las personas que ocupáis puestos de responsabilidad del gobierno son siempre prioritarias y siempre es de agradecer. También deseo agradecer a todos los representantes de los partidos políticos que nos acompañáis. Muchas gracias por venir y por atender y por escucharnos. También a todos los presidentes que hoy habéis venido a nuestra casa, presidentes de asociaciones. También, en particular, también al señor Parisi, del Consell d'Associacions de Barcelona. Y también a los socios, simpatizantes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en este día que ha sido un poquito complicado y que nos ha complicado además toda esta organización. Como bien sabéis, desde hace 19 meses no hemos realizado ninguna actividad sociocultural. Ahora que las medidas sanitarias a través de los protocolos COVID-19 se han ido suavizando, nos hemos animado a recuperar nuestras celebraciones, encuentros y actividades, aunque de manera todavía limitada. El Día de Asturias, como sabéis, lo celebramos habitualmente en algún lugar emblemático de la ciudad de Barcelona. Pero esta vez hemos optado por realizarlo al aire libre, que es lo que estaba previsto. Al final hemos acabado en la sala. De hecho, es el segundo pregón que íbamos a realizar en nuestra sede social al aire libre. Hace 17 años se celebró uno, impartido por un periodista, hoy ya jubilado, y siempre acompañado de una comida de convivencia que en esta ocasión no podemos realizar.
Este año, 2021, cumplimos 92 años desde que se fundó el Centro Asturiano de Barcelona, aunque ya llevaba desarrollando actividades desde 1887. Una larga historia de tradiciones, de trabajo y de esfuerzo. ¿Qué mejor lugar para impartir el pregón sobre el Parque Natural de Redes que este emplazamiento? Me refiero al que tendríamos que haber estado al aire libre, plena de naturaleza, a los pies de Collserola y tocando al Parc de l'Oreneta, un lugar magnífico sin duda alguna para celebrar el Día de Asturias en Barcelona, fruto de trabajo de socios, juntas directivas y presidentes que nos precedieron. Una prueba palpable del trabajo llevado a cabo al servicio de la cultura y de las personas. A pesar de las dificultades por las restricciones impuestas por los protocolos sanitarios en la realización de nuestras actividades que han afectado a la actividad asociativa, a los ingresos, por supuesto, y que han aplazado proyectos y restringido actividades, nuestros socios nos han ayudado a sobrellevar esta difícil situación, manteniéndose fieles a la asociación. Al mismo tiempo, nos ha permitido reflexionar sobre el futuro y el creciente peso de las tecnologías de la comunicación sobre las relaciones interpersonales. Las subvenciones públicas del 2020 nos han ayudado, aunque en el 2021 ya se han visto reducidas en algunos casos por cláusulas que perjudican nuestra actividad plural y cultural. La lentitud de la administración local y sobre todo autonómica ha dificultado la gestión de la firma digital y la obtención de documentos registrales. No debemos olvidar que sufrimos la pérdida de seres queridos, amigos y compañeros durante esta terrible pandemia, afectando de lleno a la gente de la tercera edad, al pequeño comercio y a sectores como la hostelería y el ocio. El año 2020 y 2021, para paliar estos terribles efectos, el Gobierno de Asturias se ha volcado en los centros asturianos para ayudarlos mediante subvenciones de gastos corrientes ante la falta de ingresos. Otras administraciones lo han hecho en menor medida y con restricciones, pero el futuro no se detiene. Un futuro complejo por el devenir social que nos rodea. Pérdida de interés de las personas, miedo, desánimo, soledad y cambio de costumbres. El modelo asociativo creado a finales del siglo XIX empieza a sentir el peso de los años y se debilita, frente a la presión de la tecnología y el apoyo institucional a modelos públicos desarrollados con muchos más recursos que los que hoy en día pueden disponer o generar nuestras centenarias asociaciones. Hoy seguimos trabajando por la comunidad asturiana en Barcelona, sus simpatizantes y todos aquellos que nos visitan. Somos una asociación acogedora e integradora. Trabajamos en favor de las personas, pues desde su fundación no hemos olvidado los valores que la crearon ni a las personas que con su trabajo lo hicieron posible. Hoy ya, en el siglo XXI, en su primer cuarto, somos motor cultural y social en muchos ámbitos, y creemos en nuestra capacidad transformadora, aunque nuestro entorno cada vez amenaza más y más nuestro mundo asociativo, pues el individualismo está reñido con el uso compartido de los recursos en beneficio de todos. En una economía social y de acción comunitaria compartimos recursos en beneficio del colectivo, practicando una democracia activa y una economía social con la que contribuimos al bienestar de nuestra ciudad, manteniendo fuertes vínculos con nuestra comunidad de origen, pero que sin embargo no nos permiten generar recursos suficientes. Sin lugar a duda de actividad es necesario que nuestras inquietudes y necesidades sean escuchadas por la administración local y autonómica para mejorar y dinamizar procesos administrativos ágiles, rápidos, eficientes y adaptados a las necesidades de nuestras asociaciones. Son necesarios recursos económicos y humanos para dinamizar y modernizar no solo las instalaciones, sino también la gestión y los contenidos. Las administraciones no pueden vernos solo como consumidores de subvenciones, sino como dinamizadores sociales que requieren ayuda para que el modelo no se agote. Debemos seguir modernizando las instalaciones, reforzar nuestros equipos humanos y adaptar nuestra aportación a los tiempos actuales. Y en esta labor no cabe duda que la Administración puede ayudarnos bajo muchas modalidades,
Para ello, debemos disponer de interlocutores que nos escuchen para estructurar soluciones creativas y no solo aportando subvenciones económicas. Estos últimos 18 meses nos han afectado negativamente en nuestro devenir y futuro, pero es necesario seguir en esta tarea colaborativa, social, cultural, técnica, dinamizadora y económica con dedicación, trabajo, rigor y transparencia. Y aprovecho la ocasión para felicitar y animar no solamente al Ayuntamiento, sino a otras instituciones que abran la puerta para estudiar estas nuevas vías de colaboración. El tejido empresarial también puede ayudar. Damos paso ahora a la intervención de nuestro pregonero, David Villar, director general de Medio Natural y Planificación Rural, natural de Salas, doctorando en el programa de Geografía, Cooperación, Desarrollo Territorial y Bienestar Social. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, máster en Gestión Ambiental, Auditorías y Gestión Pública, local del Medio Ambiente. Ha desarrollado puestos de responsabilidad en el sector privado y en la administración local desde el año 2000. Tiene la palabra el señor David García, que pronunciará el pregón El Parque de Redes, un ejemplo de desarrollo sostenible. Muy buenas tardes, ahora sí, presidente, Albert, resto de autoridades, sobre todo socios y socias y asturianos y asturianas que estáis hoy aquí. Pues para mí es un honor representar a Asturias. Os hemos traído, como bien decía Albert, un trozo de Asturias en forma de agua. He venido ayer por la tarde y sí que me llamaba la atención. Yo creo que como todos los que viajamos, y en esta época viajamos menos, la diferencia de paisajes y sobre todo, bueno, pues como decimos ahí, la seca, ¿no? La cantidad de agua que hace falta para todos estos terrenos agrícolas que jalonan la zona de Aragón y toda la zona de Baix Empordà y toda la zona de Cataluña. Para mí es un honor estar aquí entre vosotros y representar a Asturias en este Día de Asturias en Barcelona. Y lo primero que tengo que hacer es enviaros un fuerte abrazo de nuestro consejero, de nuestro presidente y también de Begoña, la directora que se encarga, mi compañera que se encarga de velar y de cuidar por los centros asturianos que están repartidos, como sabéis, por toda la geografía española y también en parte del mundo, ¿no? Lo que quería hacer también es agradecer el premio en nombre también de los habitantes y de la gente que vive y trabaja en el Parque de Redes. Para ellos, a través de sus dos ayuntamientos, de sus dos alcaldes, de Mino y de Miguel, que os envío también un fuerte abrazo. Es un honor también recibir un premio a un parque natural que, como veréis luego en la presentación, es un parque natural con una corta trayectoria, pero que se está afianzando como uno de los referentes en conservación y en gestión, además sostenible, del medio natural en Asturias, nuestro Parque de Redes. Cuando un pregonero, entiendo que habla en nombre de suyo, también pone parte de su experiencia personal y que vosotros, asturianos que estáis en Barcelona, en Cataluña, desde hace muchos años, veis reflejada vuestra propia trayectoria, ¿no? Cuando Enrique me pidió que os contara unas breves notas sobre mí y sobre nosotros, un pregonero entiendo que tiene que también explicar parte de su trayectoria. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, de Salas, más allá de Grau, como decía cuando iba a Oviedo, y desde muy joven pues me tocó estudiar en Oviedo, en la universidad, con 18 años, ya con una vocación muy clara de trabajo vinculado al medio natural y a los recursos naturales. Vengo de una tradición familiar en el que, pues yo creo que como muchos de vosotros, ¿no? Había minería de por medio, como decimos, y bueno, eso se lleva en la sangre y me decidí a trabajar en geología, en exploración minera. Muchos de los referentes que tengo, tanto en la carrera con Jaume Trullols o con Lluís Boixet, son catalanes. Muchos venían de la Universidad de Barcelona, es una cuna además de talento aplicado a la geología de la minería, y como sabéis, nuestra región, que se forjó en minería y en siderurgia, continuó una trayección minera muy importante hasta hace bien poco. A mí me tocó trabajar en minería aurífera, en oro, y sacar oro y tocar oro, pero el verdadero oro que tenemos, yo creo que cada vez más en Asturias y visto también a lo largo de toda esta pandemia, son nuestros recursos naturales, ¿no? Después de un tiempo trabajando en minería, pues decidí involucrarme en el sector ambiental, y es cuando, como bien decía Ana, empecé a trabajar en una tesis doctoral que tiene que ver con la demografía, con ese vacío demográfico, con esas salas asturianas que están despobladas y en la que la naturaleza se avanza por sí sola, avanza y además de una manera, pues, como bien conocéis todos los que conocéis Asturias, exuberante, como antes decía Albert, con muy poca agua y con muy poco suelo, aquello reverdece y regenera, y lo que nos cuesta ahora es mantener ese equilibrio entre, lo decía antes con el director del Parque Natural de aquí, el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Esa es la preocupación que tenemos día a día desde
desde el Gobierno, desde el área que me toca gestionar, que es el medio natural y la planificación rural. Hemos juntado además lo que tiene que ser los espacios naturales. Luego os presentaré la división que tiene Asturias en espacios naturales, la región de España que más porcentaje tiene de espacios protegidos, y el desafío está en conjugar un desarrollo rural, un desarrollo sostenible, vinculado a los productos que bien conocéis también, de la denominación de origen de quesos o de vinos o de la sidra que bien conocéis también, con una naturaleza exuberante y que se abre camino, ¿no? Luego veréis, hay conflictos en sitios donde nuestra naturaleza, que no deja de llamar la atención al turismo y al visitante, supone también un desafío para las personas que viven y trabajan todos los días allí, ¿no? Con el lobo, con el oso, con el urogallo, en la costa con los cetáceos, mis compañeros de pesca. Es un desafío la gestión de una naturaleza exuberante que es nuestro mejor referente y que además nos sirve de enseña con ese lema de Asturias Paraíso Natural. Yo creo que además hoy es un día especial. Me decía Enrique que el año pasado habíais tenido la celebración del Día de Asturias. Yo vengo de esta semana de estar en 2 actos, uno en Peón, en Villaviciosa, en el que tuvimos oportunidad por primera vez de encontrarnos, de vernos. Es raro ver ya tanta gente reunida. Yo me he quitado la mascarilla por primera vez en un acto público este jueves y hoy por segunda vez, ¿no? Yo creo que todos necesitamos otra vez vernos, encontrarnos, ver al otro que habla y verle los ojos directamente. Creo que estamos un poco saturados ya, como decía Albert, también de pantallas, de videoconferencias, y hace falta ese contacto humano. Sé que dentro de poco tenéis fiestas aquí en la ciudad y que vais a disfrutarlas seguramente especialmente, ¿no? También yo creo que durante esta pandemia, y como una reflexión rápida, nos hemos sentido un poco emigrantes todos nosotros, ¿no? Un poco el sentimiento que vosotros tenéis muchas veces, los que lleváis tantos años fuera, de no poder ver a los seres queridos en un momento dado, y perdonad si me emociono, que hemos perdido todos seguramente una parte de ese contacto y probablemente hemos perdido de dar abrazos a gente que teníamos muy cercana y que muy probablemente pues no podamos volver a dar, ¿no? Yo creo que por eso nuestra sociedad ha demostrado ser una sociedad solidaria, una sociedad que entre territorios tiene solidaridad, como bien decía Albert antes, las raíces y los puentes que tendimos en su momento entre Asturias y Barcelona, Cataluña y todas las regiones en general, se hacen más fuertes con la solidaridad del 1+1, de las personas, de los que estamos cerca. A nosotros nos ha tocado vivir en la gestión una época muy, muy complicada, y seguramente a los representantes políticos aquí también hemos tenido épocas muy difíciles de gestionar. Yo creo que el dolor lo olvidamos rápido, pero hemos tenido momentos en los que no había material sanitario básico. Ahora tenemos todos mascarillas. Nos ha tocado repartir mascarillas de nuestros veterinarios incluso a centros de salud de manera rápida, de manera urgente, porque no teníamos ni los mínimos EPIs, ¿no? Fue un momento muy duro. Pero no nos debemos de olvidar de que de ese momento duro deberemos de salir reforzados, ¿no? Hay un momento ahora, yo creo que de recrecimiento, de reconstrucción, de posibilidad de volver a ser lo que fuimos, y este verano se ha notado en Asturias. Yo os hablo de lo que conozco, del empuje que tiene el turismo rural en Asturias, donde hemos estado casi a pleno rendimiento. Se ha recuperado mucho, el resto de España sobre todo ha elegido Asturias como destino de turismo rural, y ha supuesto también un desafío en cuanto a la gestión de los espacios naturales, que es un poco lo que nos ocupa hoy, ¿no? Con nuestro parque de redes y con el resto de espacios. Antes comentaba con el director del parque, tenéis aquí un parque urbano, un parque natural muy cercano y donde yo creo que nos hemos decidido todos a ir al medio ambiente, a ir a pasear por los espacios abiertos, espacios naturales, pero eso también genera conflictos, ¿no? Hoy tenemos una carrera en una zona, yo creo que muchos de vosotros conocéis, Cangas del Narcea, Muniellos, una carrera popular, una carrera profesional que supone también un desafío porque va a circular por zonas muy sensibles desde el punto de vista medioambiental, y tenemos que conjugar esas partes, ¿no? Lo que os voy a presentar ahora es un vídeo, va a ser muy ligero, os lo prometo, donde vamos a hacer un recorrido por los espacios naturales de Asturias, que es un poco el encargo del presidente, haceros recordar lo que tiene Asturias, visibilizar también ese potencial que tiene de espacio natural y centrarnos en el parque de redes, ¿no? Con un vídeo final que os dejaré para que lo disfrutéis. Si te parece, damos paso. Me voy a poner aquí un poco, no sé si me oís bien, así. Bien, la presentación tiene una parte de vídeo y una parte donde os iré dando algún dato, ¿no? de la gestión que hacemos, de los espacios naturales de redes y del resto de Asturias, ¿no? Son imágenes evocadoras y son imágenes muy bonitas, además de nuestro bosque caducifolio, de nuestra vegetación, de nuestra ganadería, en general, de todos los valores que hacen de Asturias un paraíso natural. Como veis, el acrónimo general es de la Red Natural de Asturias, que es la figura que aglutina y que hemos puesto en marcha desde hace 1 año y medio para integrar todos los espacios naturales
protegidos de Asturias. Asturias es un territorio indómito, arrugado, con una orografía muy compleja, con 6.000 núcleos de población y con una red de carreteras que tenemos que mantener, conservar y, como sabéis, bueno, que todo cuesta, ¿no? Todo cuesta mantener las dotaciones mínimas de agua, de consumos, de infraestructuras. El Principado es la región española con mayor superficie protegida. Disponemos, además de un porcentaje muy importante de superficie protegida que está distribuido en parques nacionales. El primero, el Parque Nacional de Picos de Europa en 1918, y 5 parques naturales, 10 reservas naturales, 10 paisajes, 39 monumentos y 7 humedales Ramsar. Dividimos nuestros espacios naturales en los propios, lo que os decía, los parques, los espacios que tienen que ver con la red Natura 2000 y con las reservas de la biosfera y humedales Ramsar. Son caracterizaciones internacionales, reconocimientos internacionales a la protección. La red, como veis, se distribuye sobre todo en la zona cordillerana, en la zona sur, donde se encuentran nuestras montañas, y en toda la zona, la franja costera, con paisaje protegido y con una limitación bastante estricta a la construcción de nuevas infraestructuras. La red ecológica Natura 2000, un reconocimiento europeo a nuestra carta, abarca más del 25% del territorio asturiano. Son terrenos que además tenemos que gestionar, tenemos que autorizar y en algunos casos desautorizar terrenos complejos de gestionar. Además tenemos 7 reservas de la biosfera, la región de España que más reservas de la biosfera tiene, 7 en total, y que es un reconocimiento internacional a ese poblamiento sostenible en relación con los espacios naturales. La última fue la de Río Eos y Tierras de Burón, compartida además con Galicia, y la de Picos de Europa, compartida con Cantabria y con Castilla y León. En los espacios protegidos por instrumentos internacionales también tenemos los humedales Ramsar, uno de ellos compartido con Galicia, la ría de Leo y la ría de Villaviciosa. La ría de Villaviciosa además se niega por albergar colonias de especies de anátidas o de especies muy singulares, con más de 100 especies diferentes y con más de 100.000 individuos anuales de anidaban las aves migratorias. Este es nuestro dispositivo de gestión del uso público en los espacios naturales. Disponemos de 22 centros. recabar financiación importante para su restauración. Hemos puesto además un dispositivo en marcha para la información en las playas, para que solo aquel que conoce protege, y muchas veces nuestro conocimiento, el de los propios lugareños o los propios asturianos, es incompleto respecto a nuestra costa, y han pasado más de 9.000 personas por nuestros centros itinerantes de información,
para que conociesen Villaviciosa, Xagó, Peñarronda, sitios con sistemas dunares muy importantes. Entrando ya en el Parque Natural de Redes y la Reserva de la Biosfera de Redes, que son depositarios de vuestra medalla de honor en el día de hoy, vuestra medalla de oro, es un parque que se declara del año 96 y en el año 2001 se reconoce por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Como os digo, es, junto con otros 6, los 7 lugares reconocidos por la UNESCO dentro de Asturias con la máxima protección ambiental. Es un sitio además con gran capacidad para albergar monumentos naturales, las reservas, monumento, como veis ahí, el monumento del Taballón del Mogallo o el de la Cueva del Debollo. Tiene algunas zonas de especial conservación y zona de especial conservación de protección para las aves, que son santuarios donde tanto las aves como las especies de fauna y flora encuentran una zona de protección sin alteración. El desafío, como os decía, es encontrar el equilibrio entre el uso turístico, el uso agroganadero y el uso, la conservación de ese espacio, ¿no? Como hito, en el año 2020 pudimos aprobar una modificación del instrumento de gestión para hacer que el embalse de Tanes, el embalse que está aguas arriba en la cabecera del Nalón, fuese navegable, y estamos inmersos en un proyecto de navegación para este embalse. Es algo inédito, es la primera vez que se hace en Asturias, que un embalse en una zona protegida se navegue, y tenemos que extremar las medidas, la protección y el cuidado para no alterar el sitio, ¿no? Estas son unas imágenes del pantano de Redes, el pantano de Tanes, con la iglesia de Santa María de Tanes, que está declarada como bien de interés cultural, y como veis es una zona muy frondosa, una zona que está sujeta a oscilaciones de la lámina de agua y que tenemos que gestionar. En cuanto a las especies de flora principales, están los hayedos, los abedulares y los robledales, el bosque que se abre paso, también con zonas de aceveras y con zonas donde pues ahora ya desde hace unos últimos años encuentran ya alimento también los osos, conectando la población occidental con la oriental. Estas zonas, además de alto valor, tienen el uso restringido en algunos de sus núcleos, en las zonas de más protección, pero en general hay rutas y hay zonas donde se puede practicar una ganadería extensiva, y es uno de los valores, entendemos, que tenemos que conservar, no solo el valor natural, sino el valor etnográfico, el cultural y el turístico de las zonas protegidas. En cuanto a las especies de fauna, águila real, el urogallo, el buitre leonado y desde hace poco tiempo, como os digo, el oso y el rebeco, que el rebeco es el símbolo de Redes, es la fauna principal, la fauna representativa de este parque, y que encuentra en esas montañas escarpadas calizas uno de sus mejores hábitats de la cordillera, ¿no? Hay una población de ya de más de 3.000 rebecos en la zona de Redes, y además lo gestionamos, yo creo que de una manera ejemplar, de una manera de conservación cinegética, pero de una manera sostenible, ¿no? Veis uno de los rebaños que tenemos además localizados con un seguimiento especial por parte de nuestra guardería, y que bueno, son imágenes yo creo que evocadoras y que nos hablan de la naturaleza en estado puro, ¿no? de la zona de Redes, una zona que ahora en octubre tiene, con la berrea, con el reclamo que hacen los venados, un atractivo turístico especial también. Pero bueno, sí, el rebeco sigue siendo el principal. El buitre leonado, en una colonia además estable que se desplaza diariamente hasta, vosotros que conocéis Asturias, hasta Tapia de Casariego y la zona de los Oscos, desde Redes. Esto es un buitre leonado que recuperamos en nuestro centro y liberamos en Redes, y como os digo, recorren ampliamente Asturias, ¿no? En una sola jornada, aprovechando las corrientes térmicas, cogen altura y pueden llegar hasta la zona de Oscos diariamente. Esto es la reintroducción de una osezna que recogimos en Somiedo, en el Parque Natural de Somiedo, con unos 4 kilos, abandonada por su madre, después de un episodio que tienen de lucha con los machos, y logramos, después de un trabajo conjunto además con la Comunidad de Cantabria y con Castilla y León, ya veis que ya pesa más de 4 kilos y corre que se mata, o sea que se recuperó, yo creo que satisfactoriamente, ¿no? Es un hito el recuperar un osezno como este y reintroducirlo en Redes, fue un hito, y cómo cambió la percepción, ¿no? Antes los osos en algunas de las zonas estaban poco representados, y ahora todos los alcaldes quieren tener un oso en su concejo, ¿no? En los monumentos naturales, la Ruta del Alba, la famosa Ruta del Alba, donde hemos tenido que poner, como os digo, un dispositivo especial de control de tráfico por la cantidad de gente que entra diariamente, un dispositivo de seguridad, y el Taballón del Mogallo. El Taballón es una cascada, es la manera asturiana que tienen los casinos y la zona de decir cascada, ¿no? Y la Cueva del Debollo, una cueva que además geológicamente es muy interesante y alberga una colonia de murciélagos de las más importantes de Asturias. 2 centros de interpretación importantes, el de Parque Natural de Redes, que hemos tenido que arreglar
no con agua, sino con nieve, con el Filomena, con la antigua, bueno, con la tormenta que hubo en enero, febrero, tuvimos que cambiar toda la cubierta y bueno, la gente que está al frente de esto, ¿no? Son gente local, son guías en todo el dispositivo, son gente de la zona, que además de estar formada y continuamente habilitada en procesos de educación ambiental, con Marta, con Isabel, enseñan lo mejor del sitio, ¿no? Esta es la Casa del Agua en Sobrescobio, donde hay ingenios hidráulicos, además de la exposición que trajimos y de la exposición del agua de Zaragoza, y donde Marta enseña los valores ambientales y sobre todo el ciclo del agua a los visitantes. La entrada es gratuita, por cierto, de todos los centros de interpretación y de estos de redes también. Si venís de parte del presidente, muchísimo más. El centro tiene un área expositiva exterior y todos los centros tienen una oferta formativa y educación ambiental, sobre todo para la gente local, para los alumnos y alumnas de todos los centros de educación local. Lo que queremos es que aprendan a valorar desde muy jóvenes la naturaleza y que busquen un medio de vida también vinculado a la naturaleza, no solamente paisajístico, sino de explotación forestal sostenible, de avistamiento de fauna, de acompañamiento cinegético y, cómo no, en el nuevo centro de recuperación de fauna de Sobrescobio. Es un equipamiento que llevaba unos años sin abrir, sin inaugurar, y este año por fin esperamos que en octubre podamos hacer la inauguración oficial y que sirva de referencia para recuperar especies tan significativas como el oso pardo cantábrico o el urogallo. Un poco más arriba del centro tenemos un 25% de los urogallos de Asturias, están un poco más arriba de esto, en un centro de recuperación también del urogallo, donde hacemos todo lo posible por reproducir la especie y por evitar que bueno, de alguna manera desaparezca, ¿no? Estas son las instalaciones del centro que, como os digo, hacen una labor importantísima con más de 1.200 animales recuperados al año. Pero además Redes es patrimonio cultural y es patrimonio etnográfico, con la vaca casina, con los productos ligados a la carne y a la leche, esas majadas y ese uso sostenible que hacen para hacer el queso casín y otros bueno, carne, embutidos y todos los productos ligados a la tierra, ¿no? La ganadería extensiva sigue siendo una de las principales fuentes de economía de la zona y apostamos porque siga siendo, ¿no? El patrimonio cultural y etnográfico, como veis, con el tallado de madreñas, con la caza también de venados y con la berrea, con el patrimonio cultural que tenemos ligado sobre todo a Santa María de Tanes y el resto de rutas etnográficas que tenemos declaradas BIC o inventario de patrimonio natural o de inventario de patrimonio cultural. Los pueblos que jalonan todo el parque y que además, como decimos siempre, son pueblos vivos, son pueblos que están habitados y que sus habitantes viven como lo hacían hace cientos de años en lo fundamental, pero que tienen acceso, o eso pretendemos, a las mismas comodidades que el resto de asturianos y asturianas. Veis alguna imagen también de la vegetación, de los cursos de agua. Yo creo que son imágenes de Taballón de Mogallo, pues decía, de la cascada. Son imágenes que apetece ir, ¿no? Que apetece visitar la zona de Redes. Redes y agua es sinónimo, ¿no? Estamos en la cabecera del Nalón, estamos en la cabecera de la Viana, en la zona que, citando a Alberdán, desde Armando Palacio Valdés vio en su juventud, desde la Viana, desde la zona, y que con la aldea perdida también recreó en muchos de estos pueblos, ¿no? Con su obra de la aldea perdida. Yo no sé si empieza el vídeo ya, aquí me voy a callar, yo creo, en esta parte. Yo no sé si hay sonido, si me podéis dar sonido ahí. Yo creo que ahora viene ya la última parte del vídeo, donde os voy a dejar disfrutando de las imágenes del parque, ¿no? Si os parece. Una música evocadora también, ¿no? Pues bueno, las imágenes también hablan. Aquí no os puedo describir lugar por lugar ni especie por especie, simplemente es para que veáis un ejemplo de la naturaleza y de la fauna y de la flora que hay en Redes, ¿no? Lo hicimos especialmente para vosotros y va a estar ahí colgado también en el centro de la fauna, y se lo voy a dejar aquí a Enrique, al presidente, para que lo podáis ver cuando podáis.
poco, espero no haberos aburrido y antes del aplauso, solo quería deciros que esto es Redes, esto es Asturias, esto es vuestro, no dejéis de visitarnos, no dejéis de perder la raíz con nosotros y el contacto, y Asturias os espera para lo que queráis y sabéis que sigue siendo vuestra tierra madre, o sea que muchas gracias y puxe Asturias. Muchas gracias, David. Unas imágenes que a mí me va a costar olvidar, la verdad es que eran preciosas. Nos gustaría entregarte una placa en recuerdo a tu colaboración que te entrega el presidente. Gracias. Yo aprovecho, no sé qué me ha hecho más ilusión, si la placa o esa bolsa de la UZ de la perfumería de Oviedo que tiene ahí el presidente, que digo, Oviedo manda, O perdón para los de Gijón, Carmen Ballarín Manchot. José Ignacio Aro Álvarez. Insignia de 50 años, Aníbal García Fernández. Los Asturcones de 2020. Esperanza Velasco Acebal. Entrega el galardón Josep Bou por el Partido Popular. Luis Rozas Fernández. Entrega el galardón David Villar, Director General de Medio Natural y Planificación Rural. Insignias de los 25 años del año 2021. Daniel Inguanzo Tena.
Valdés. Esther Cueli Palomar. Los Asturcones del 2021. María del Rosario Suárez Pinín. Entrega el galardón a Albert Batlle, regidor del Ayuntamiento de Barcelona y secretario del alcalde. Javier Méndez Fernández. Entrega el galardón Jordi Martí de Junts per Catalunya. Deseamos agradecer la presència del director gerent del Parc Natural de la Serra de Collserola, que aviat es jubilarà i al qui li volem entregar un record del centre asturiano, així com el regidor del districte de Sarrià per la seva col·laboració. Realitza les entregues al nostre president, Enrique Delgado. María, sí. Procedemos a entregar la medalla de oro al Parque de Redes, que recoge el director general de Medio Natural y Planificación Rural, y de la que entrega el presidente del Centro Asturiano. Sí, no. El regidor de... Sí, ¿ahora? Vale. Procedemos a entregar la medalla de oro al Parque de Redes, que recoge el director general de Medio Natural y Planificación Rural. Falta tancar la... Sí, ya me lo primero. Ahora ya me lo sé.
Sí, ahora si cuente unas palabras. Vale, vale. Muchas gracias, David, por el magnífico pregón que nos has hecho. Las ternas se nos van ya directamente para Asturias con estos paisajes tan evocadores, que algunos de ellos también nos recuerdan una parte de nuestro territorio, cuando veis también la riqueza que hay en nuestro Pirineo, pues, un poquito más alto, pero realmente la gestión que estáis haciendo de los espacios naturales creo que debe ser también un modelo de gestión para todos. Y después también agradecer al Centro Asturiano el reconocimiento que se ha hecho en la persona de María Martí al trabajo que se está haciendo en el Parque de Collserola. No tiene nada que ver con los espacios de estos que hemos visto de Asturias, los mismos que podemos tener en las zonas forestales y los parques naturales de Cataluña, pero es nuestra gran riqueza medioambiental, el Parque Natural de Collserola, con los problemas de gestión que tenemos, porque es un parque natural en medio de una conurbación de casi 2,5 millones de habitantes. Está situado dentro de la área metropolitana de Barcelona, por tanto, decir que no coge no solo el 1.600.000 habitantes de Barcelona, sino los habitantes de es un pulmón fantástico y que hay que preservar. También hay que decir en esta época que hablamos de botellones, que aquí tenemos un botellón cada noche de los jabalíes. Aquí cuando veía la fauna, que aquí los urogallos, los rebecos y tal, aquí tenemos una especie natural absolutamente invasiva que son los jabalíes. No es fácil de gestionar y ahora reímos mucho, pero los vecinos del entorno del parque a veces esto no son. En cualquier caso, ha sido una jornada fantástica, Enrique, la que hemos celebrado, en que hemos podido pues rememorar parte de vuestra historia, poner en valor el patrimonio natural de Asturias, pero además encarnarlo mucho en el patrimonio natural que nos envuelve incluso en el mismo centro asturiano. Por tanto, muchas gracias. Feliz días de Asturias a todos parados. Visca Cataluña, puxa Asturias. Bueno, me tendré que ir un poquito más. María. No te detengas a las veces. Venga, por peinado. No, así es. Bueno, nosotros somos la Cuarentona de Barcelona. Estamos aquí por dos motivos. Primer motivo porque Enrique nos ha llamado, entre otras cosas porque gracias a Enrique tenemos un lugar de ensayo cada 15 días, que es esta sala polivalente, y nos ha pedido un poquito que, dado que hoy era un día muy especial para Casa Asturias, pues que diéramos un poquito de alegría. No somos músicos, somos empresarios, arquitectos, abogados, ingenieros, economistas. Yo soy tarado y parado, pero por eso estoy hablando, pero tenemos un sentimiento de música con nosotros, y entonces les queríamos pues un poquito alegrar este día tan especial de la Casa Asturias. Yo normalmente no suelo hablar, pero bueno, pero me ha tocado, soy el más joven de todos. Vamos a cantar, ya me lo llevo. Hasta luego.
Se me ha olvidado decir que también hay algún médico con nosotros. Lo digo porque veo gente de mi edad. Que no se preocupe, que siempre vamos a hacer un RCP sin ningún problema. No hay problema. Trauma, perdón. Sí. Me han dicho que hoy se celebra como el Día de Asturias o del ¿cómo es? El bollo preñado. ¿Alguien nos puede explicar lo que es el bollo preñado? Bueno, pues es cuando van a la cama y la semillita. No sé. Eso me han dicho. Bueno, para todas las chicas que tenemos aquí, que son muy bonitas todas, os vamos a interpretar un bonito bolero, ¿vale? A cargo de nuestro director musical. Y bueno, para todas vosotras. Y vosotros sois muy simpáticos, parece ser, pero ya si es otro día os cantamos algo. Y pintores.
A continuación, vamos a interpretar un paso doble para que puedan bailar todos y todas. Bueno, la viajerita también se puede bailar. Así que levántense, cojan pareja, el que tenga, la que tenga, y el que no, que coja otra, y vamos a divertirnos todos un poco. ¡Vaya! Pues entonces no se levanten y no bailen. No han escuchado nada. Abrácense nada más sin moverse. Bueno, podéis bailar en vuestro interior, eso no os lo priva nadie, ¿vale? Bailar en el interior todo. Venga, que os vea bailar a todos por dentro. Señor, usted, señor, el del móvil. Señor, no está bailando. Tiene que bailar. Ha perdido una perla, llora la concha en el mar, porque el sol lo ha salido, y la tristeza adora, porque ha pasado las horas, y la barca lo llevó, está llorando en la puerta, la novia del pescador. Por todo lo que más quiera, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí. Que me vas a querer tanto, dime que sí. Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Mañana cuando te aleje, la pena de mi ilusión, que voy a hacer y contigo. La conchata llorando, porque la pena perdió. Y ahora pienso mañana, cuando me digan adiós, por todo lo que más quiera, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto, dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti. Habéis bailado muy bien, muy bien. Tenemos aquí al hijo de Pavarotti, al hijo secreto de Pavarotti, y os va a interpretar. Bueno, El hijo no es padre. El hijo es el que canta bien. y va a intentar interpretaros un poco de un tema que hacía Pavarotti y a ver cómo le sale. Coño, los cabelitos. Si le sale mal es culpa de él, ¿eh? No es culpa mía. Seguro. Es este tío. Se llama Enrique. ¿Le podéis dar un aplauso a ver si se crece? ¡Un aplauso para Enrique! Es psicólogo, si alguno lo quiere, tiene algún problema, puede contactar con él. Sin ningún problema, ¿eh? Psicólogo. Para todos ustedes, Ósole tuyo.
O solomillo. que yo canto algo mejor que Enrique, pero solo canto los... Era Milú, que es ventrílocuo. Él solo movía la boca, ¿sabes? Esto tiene trucos. Ya para finalizar. Enrique, perdón, cuando quieras paramos, ¿eh? Tenemos gas, pero cuando tú eres el que mandas aquí. Si no repetimos canciones... A ver, aquí hay un presidente, pero el que manda es Enrique, o sea, tú mandas, Enrique. Cuando quieras paramos. 10 minutos, vale, nos da para 10 minutos 20 canciones más. ¿Pero con publicidad o sin publicidad? Sin publicidad. Dos canciones, señores. ¿Qué pasa? Que la gaita ya no Ronda de
permiso, vamos a llamar a los componentes del coro, que sois todos los componentes del coro de Casa Asturias que estéis por aquí, por favor, si podéis venir con nosotros y vamos a hacer un experimento que es lo que se lleva hoy en día. Atención, por favor. Julio Álvarez va a cantar con nosotros. Un momento, Julio va a cantar con nosotros una canción que nosotros no hemos cantado nunca. Es un experimento, así que primero de todo un fuerte aplauso para Julio. A nosotros no hace falta, que ya sabemos que no nos lo merecemos. O sea, que tranquilo. Sobre todo, todos los instrumentistas, suavito, ¿eh? Piano. Y el que no se la sepa, que no hace falta que la toque. Piano. Ya no se llega a un caso. Vamos ensayando, espérate. Ensayar la casa. Miró, ponte delante, dirígelo. Patria querida. Voy a intentar mantener el precio.
cantarte unos tangos que se bailan allí, ay, 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 que se bailan allí. Negra, negrita del alma, dame un besito por Dios, besa mi labio ardiente, si tú me das uno, ay, 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 yo te daré dos, si tú me das uno, ay, 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 yo te daré dos. Y quiero pedirte, negro, que te vengas a vivir, ay, 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 que te vengas a vivir junto a mí, cerca de un platanal, donde te haré feliz, ay, 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 donde te haré feliz. Negra, negrita del alma, dame un besito por Dios, besa mi labio ardiente, si tú me das uno, ay, 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 yo te daré dos. Negro, negrito del alma, dame un besito por Dios, besa mi labio ardiente, si tú me das uno, ay, 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 yo te daré dos, si tú me das uno, ay, 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 yo te daré dos. Barrio de Cimadevilla, una de buenos cantores, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza de muro que las olas acarician, de sus calles las verbenas, en sus pueblos romerías. Ese Gijón que quiero y que tanto adoro, ese Gijón del sueño es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 Gijón del alma, ese Gijón que quiero y que tanto adoro. Ese Gijón del sueño es un tesoro.